vamos a identificar las Yo creo que ese es premisas. lo pedante. ¿Qué tal si debatimos Por eso, cuál es la iglesia más cercana? está Gustavo Macha, tranquilo, él es diácono. Josué Si yo, está Gustavo y yo contra dos claro, grupos. los Ya Ana dos. Silva es emperadora, ¿verdad? Iván Gustavo y yo Roberto versus Conganier, Bañer y Iván. Yo solamente digo tantos minutos que ustedes quieren y ya está. Exacto. Ese debate de qué iglesia se parece ya lo tuvimos. El que no hemos tenido es cuál es la verdadera iglesia. El debate que cuál iglesia se parece lo tuvimos con Samuel y con el Humberto, que Humberto se desapareció de los grupos, pero bueno, Muy buen debate. ¿cuál es la verdadera iglesia? Vamos a establecer premisas. Nosotros los protestantes establecemos la premisa. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Nuestra premisa, y ya tendrán que refutarlo, y los católicos establecen cuál es la verdadera iglesia, y ya aquí nosotros tendremos que refutarlo. Entonces así será. Yo, bueno, le pido primero a Josué y a Gustavo que establezcan cuál es la verdadera iglesia, para entonces nosotros, Iván Roberto y yo, establecer cuál es la verdadera iglesia. Adelante. Pero ¿cuántos minutos? ¿Cómo es? Entonces, ¿les doy 5 minutos cada uno? ¿Cómo? 5, con 5 es suficiente. Bien. Entonces son 5 minutos cada uno y habla primero la parte protestante, Alejandro, Iván, y luego la parte católica, ¿o cómo? Claro, y al principio dos minutos para establecer la premisa de cuál es la iglesia verdadera, y ya en los otros 5 minutos es para refutar. Adelante, Ani. Bueno, entonces, así comenzamos con ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? 5 minutos que van a comenzar. Baniel, ¿comenzás? No, vamos a empezar por los católicos, que los dos católicos definan cuál es la verdadera iglesia. Perfecto. Y después nosotros definimos cuál es la verdadera muy bien. iglesia. Entonces, Josué de Honduras, católico, adelante 5 minutos. Dos. Premisa 1. El cristianismo fue fundado por Jesucristo. Premisa 2. Queremos ser lo más cercano a Jesucristo. Premisa 3. Las iglesias más antiguas son las más parecidas a Jesucristo. Premisa 4. Por lo tanto, las iglesias con más similitud con el cristianismo antiguo es la verdadera, ya que son las que más cercanamente siguen a Cristo. Entonces, conclusión, hay que buscar para hacer la iglesia verdadera cuál es más similar. ¿Quieren iniciar con este silogismo? Gustavo. Adelante, Gustavo. Sí. Y ahí dejás los 5 minutos, entonces no lo ocupás. Gustavo, adelante. No, son 2 minutos, creo, ¿no? ¿Y dice 2 minutos para los dos? ¿Para los dos o bueno, para entonces cada uno? 2 minutos cada uno. 2 minutos para presentar la premisa, ya después 5 para rebatirla. Adelante, Gustavo. Ya, no, pues entonces estoy muy de acuerdo a lo que he dicho el hermanito, ¿no? Entonces, pero complementando también lo que él está diciendo, hay que vernos también, para nosotros es importante, bueno, tiene que tener muchas bases. O sea, no podemos decir que una iglesia que ha sido fundada por Cristo solamente porque se nos dio la gana de decirlo. O sea, tenemos que tener pruebas históricas. Tenemos que remontarnos a la iglesia primitiva, cómo vivieron la iglesia y ver qué es lo que se mantuvo, qué tradiciones, qué actividades, qué cosas hicieron la iglesia, qué es lo que se mantuvo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo creo que es muy importante. Y, obviamente, ¿qué iglesia se ha mantenido guiada por el Espíritu Santo? Como yo creo que antes escuché decir. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que realmente importa? ¿Cómo actúa? ¿Qué actividades tiene la iglesia verdadera el día de hoy? Eso es lo que para mí, sería lo que se establecería como una verdadera iglesia. Muy bien, Gustavo, gracias. Iván Roberto, adelante. Bueno, mis hermanos, aquí hay que aclarar la nomenclatura. Hay una gran diferencia entre iglesia y denominación. Iglesia hay una, la que Cristo estableció en el siglo I. Los demás son denominaciones: católica, apostólica, romana, ortodoxa, griega, copta, bautista, presbiteriana. Todos esos son denominaciones. Así que hay una sola iglesia y es la iglesia que Cristo estableció.
el cristianismo. Inicialmente, pues se les llamaba pues los del camino, luego se les llamó cristianos en Antioquía, pero esa es la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo. No lo podemos confundir con denominaciones. Así que eso déjenlo por ahí y cuando sigan discutiendo, ténganlo en cuenta. Amén. Hasta aquí. Muy bien, gracias, Iván. Adelante, Alejandro. Bueno, primeramente hay que definir qué es iglesia. Iglesia es una congregación. La verdadera iglesia es la iglesia universal de Cristo. Existe la iglesia local, que es la asamblea local donde se reúnen los cristianos, y hay varias asambleas y varias iglesias locales a lo largo del mundo, pero la unión de todas estas iglesias locales forma la iglesia universal de Cristo. Esta iglesia universal de Cristo, esta asamblea universal de Cristo, es todos aquellos que aceptan el llamado de Cristo a ser salvos y profesan fe en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Los escritos de los apóstoles y el credo de los apóstoles, que fue el criterio de catolicidad del siglo segundo. Si tú querías saber cuál es la verdadera iglesia en el siglo segundo de varias congregaciones, porque incluso hay historiadores católicos que dicen, no hablan de un cristianismo en el siglo segundo, de varios cristianismos. Entonces, todos esos cristianismos se identificaba el cristianismo verdadero mediante la regla de fe, que es el credo de los apóstoles. Entonces, la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo es aquella iglesia universal. Todas las congregaciones que están en todos los lugares de la tierra que profesan fe en Jesucristo y creen en la doctrina de los apóstoles, los escritos revelados en la Biblia y en el credo de los apóstoles, en toda lengua, pueblo y nación. Ahí me quedo. Muy bien, muchas gracias, Ale. Bueno, ahora van a empezar con 5 minutos. Creo que comienza Josué de Honduras, católico. Luego sigue Gustavo, 5 minutos, católico, es diácono. Y luego Roberto, la parte protestante, 5 minutos. Y termina Alejandro con 5 minutos. Adelante, Josué. Josué, prende el micrófono. Quiero leer, sí, solo quiero leer el significado y la etimología de la palabra iglesia, ¿verdad? Si nos vamos a la Real Academia Española, iglesia viene del griego que se llama eclesia y en griego significa convocatoria o asamblea, ¿verdad? Es entonces que etimológicamente el término no solo se aplica al cristianismo, sino a una asamblea o reunión de cualquier cosa, ¿verdad? De política, de economía, etcétera. Bueno, etimológicamente viene de asamblea y congregación. Por lo tanto, iglesia, en este caso el cristianismo, es una congregación o una reunión de cristianos. Porque hay que usar matices, ¿verdad? Hay que usar matices para definir los significados y las etimologías de las palabras, porque no puedo venir a decir esto significa lo y esto significa aquello sin antes definirlo según el diccionario. Ok. Mi punto es que ya sé que suena muy pedante y arrogante decir este estilo es la verdadera y esto es falsa. Yo no soy de esos que andan diciendo que es falso o verdadero. Pero sí venimos a aplicar criterios históricos, criterios teológicos, filosóficos, lingüísticos y de cualquier tipo, de cualquier evidencia racional, para demostrar que la iglesia es más cercana al primer siglo, al cristianismo original, pues, la más cercana a Jesús, ¿verdad? Y así me baso en yo decir que la iglesia es más similar a la de Cristo, no cual es más verdadera, porque pienso que ningún ser humano es más verdadero que otro. Y bajo estos criterios yo considero que la iglesia católica junto a la ortodoxa y las demás iglesias apostólicas son las más cercanas. Si nos vamos a la historia, ya cedo mi puesto a Gustavo. Ok, adelante, Gustavo. Buenas noches, Jesús Zúñiga. Estamos en debate acá. O sea, 2 hermanos católicos con 2 protestantes. Adelante, Gustavo, 5 minutos. Sí, gracias, hermanita. Bueno, para mí es importante empezar de que ya el nombre de inclusive, si nos vamos al griego, vamos a encontrar que ya la palabra y las palabras juntas en griego ya se pronunciaban, ya se mencionaban, y está escrito en Hechos 9:31, donde se menciona en griego Ecclesia Catholes Gestes, iglesia católica.
No necesariamente era algo, un adjetivo, o perdón, no era algo nominativo que se dirigía a la Iglesia Católica Apostólica de nosotros, pero ya se estaba mencionando como algo establecido. O sea, ya está, podemos decir que esas palabras juntas existen en la Biblia. Ecclesia Catholicos Gestes, Hechos 9:31. Pueden ustedes buscarlo en el interlineal. Y después también tenemos más adelante Ignacio de Antioquía, es el primero que dice, un obispo es a su comunidad como Jesucristo es a la Iglesia Católica. Entonces ya se empezaba a manejar esas palabras juntas, ¿no? Y así más adelante vemos como Irineo de León también menciona claramente que los dos apóstoles, los gloriosísimos, la iglesia más importante, que sí, así admiten como también, y respeto también como lo que estaba mencionando mis dos estimados amigos, anteriormente dijeron de que sí, que las denominaciones y esto, pero hay una sola iglesia. Pero también acuerden una cosa que Irineo mismo establece, de que hubieron varias, que dentro de las muchas iglesias que hubieron, la más importante es la que fue fundada por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo en Roma. Eso está en uno de sus libros, si no me equivoco, Contra las herejías. Y obviamente también hace mención acerca de un pontífice en justamente Contra las herejías, capítulo 3, versículo 3. Se establece un poco más acerca de la estructura de lo que es la Iglesia Católica, que ya lo vamos conociendo. También tenemos ya más adelante otros también padres de la Iglesia, como, ¿cómo se llama este? Como Agustín de Hipona, que también menciona y claramente él cree en el purgatorio, que ya también es una tradición, es algo, algo que es muy, hasta el día de hoy no se preserva, ¿no? Y obviamente después, mucho más adelante, eso solamente en las bases para establecer, ¿no? Como lo mencioné históricamente, bueno, no es lo único, lo suficiente para mantenernos y decir esto porque ya tienen historia, ya es la Iglesia Católica, no. Hay que también reconocer de que el Espíritu Santo todavía continúa vivo en nuestra iglesia. Sí, somos humanos, hemos cometido errores, vamos a continuar cometiendo errores. Para muchos esos errores son imperdonables, pero hay una cosa muy clara aquí, cada uno vive su fe, ¿no? Adelante, bien. Muy bien, gracias, Gustavo. Adelante, Roberto. 5 minutos son, ¿eh? Pero bueno. Adelante, Roberto. Iván Roberto, adelante. Perdón, es que se me quedó el micrófono pegado. Bueno, mira, vamos a aclarar las cosas porque se hablan muchas cosas disparatadas. Decir que Irineo de Lyon habló de la Iglesia Católica o dijo algo que la Iglesia Católica es la más importante es un disparate, porque Irineo de Lyon es del año 200, 178 al año 200. La Iglesia Católica Apostólica Romana que conocemos hoy es una iglesia que surge en el siglo IV y surge como resultado de la unión del emperador con la Iglesia de Roma. El emperador era la máxima autoridad religiosa del imperio. Constantino heredó un puesto que era irrevocable, era el máximo pontífice, Augustus, autócrata, Basileo, César, cónsul, imperator, invicto, pater parie. En el año 27 antes de Cristo, la iglesia, el imperio romano adoptó la figura del emperador y concentró en él todo el poder. Cambió de Roma republicana a Roma imperial, concentró en un solo hombre todo el poder. Por lo tanto, ese emperador no se movía una hoja en Roma si el emperador no lo autorizaba. De hecho, los primeros concilios ecuménicos son convocados por emperadores. No había ningún obispo que tuviera poder para convocar concilios. Una vez se establece la autoridad del emperador, el emperador gobierna a la iglesia. Y es en el siglo IV que esto se da. Y de ahí viene la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hay una gran diferencia entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia de Roma.
La primera iglesia que surge es la iglesia de Jerusalén. ¿Cuándo? Pues cuando Cristo muere. Luego, ¿cuál viene? Constantinopla en Estambul, Turquía, en el 38. Y luego Alejandría en el 43. Y luego Antioquía en el 45. Hasta el 45 no había iglesia en Roma. O sea, ¿qué le dio, qué le dio importancia a la iglesia de Roma? ¿Qué le dio primacía? Obviamente la presencia del emperador, porque sin el emperador no se podía hacer nada. Yo lo comparo con ¿cómo se llama? El que gobierna Corea del Norte o Fidel Castro en Cuba comunista. Todo estaba en las manos del emperador. Y los concilios, de hecho hay un papa, Martín I, fue a la cárcel por tratar de convocar un concilio en el 649. O sea, para repasar y para que lo tengamos bien claro, la Iglesia Católica Apostólica Romana con sede en Roma comienza en el siglo IV. El papado, propiamente dicho, o sea, el papado como lo conocemos hoy, el que gobierna a toda la Iglesia Católica. El primero es Bonifacio III en el año 610. Antes de Bonifacio III, nadie gobernaba a toda la sección de Occidente y Oriente. Nadie. De hecho, el propio obispo, ahora se me olvida el nombre, se me olvidó el nombre de momento, estableció el obispo anterior a Bonifacio, Gregorio estableció y dijo, el día en que un obispo se quiera constituir obispo de obispos, el tal es el precursor del anticristo. Eso fue en el 590. Así que antes de Gregorio, hasta el momento en que Gregorio es obispo de Roma, o sea, mal llamado papa, hasta ese momento él no había visto un obispo de obispos. Por eso él dice, el día que se constituya un obispo de obispos, el tal es el precursor del anticristo. Y luego de Gregorio viene Bonifacio III y es el primero en gobernar a toda la Iglesia Católica. Occidente, Francia, España, Germania, Islas Británicas, Oriente, Imperio Bizantino, Grecia, Balcanes, Siria, Egipto, Asia Menor, Rusia. O sea, gobernaba todo. Ese fue el primero, año 610. Y lo que estoy hablando es historia. No estoy hablando historietas aquí de sucesión apostólica como se inventa la Iglesia Católica y que Lino gobernaba toda la iglesia, Anacleto, Clemente, Barito. Eso es falso totalmente. Nada de eso tiene certeza histórica. Lo que estoy diciendo tiene certeza histórica y no lo digo yo. Yo siempre se les refiero a un buen libro, Historia de la decadencia y caída de Roma, de Edward Gibbon. Esa es la máxima autoridad en historia de Roma. No hay otro historiador más reconocido que ese y ese no es evangélico. Tiempo, Roberto, gracias. Alejandro, adelante, 5 minutos ya. A ver, yo creo que la iglesia es católica, claro que sí. La palabra católica significa universal y es un calificativo que se le da a la iglesia para describir que es universal. Pero somos los hombres los que le damos calificativos a la iglesia. Jesús no le da nombre a la iglesia. Los que le ponemos nombre a la iglesia, católica, pentecostal, bautista, metodista, para identificarla, para eso, los que le ponemos nombre para identificarla, dígase bautista, pentecostal, católica, somos nosotros los hombres. Pero claro que la iglesia es católica para describir la universalidad de la iglesia. ¿Y cuál es el verdadero significado de la iglesia católica? La denominación que está allá en el Papa, en el Vaticano, no. La iglesia católica es toda congregación local que confiese el nombre de Cristo, que confiese fe en Cristo y en la doctrina apostólica. Esa es la iglesia católica. El conglomerado de todas esas comunidades que confiesan fe en Cristo en cada localidad, esa es la iglesia católica. Esa es la iglesia universal. Y aquí José empezó a hablar de que hay que identificar a ver cuál es la verdadera por medio de cuál es la que más se parece. Y eso es una estupidez garrafal. ¿Por qué? Porque la iglesia del siglo II no es la iglesia del siglo I. Y la iglesia del siglo I no es la iglesia del siglo
IV ni la del siglo V. La iglesia del siglo I no tenía imágenes. Las imágenes empezaron a partir del siglo III. La iglesia del siglo I no bautizaba niños. Los registros de bautismo de niños aparecen a partir del siglo III. Entonces, es una evolución del dogma. Es una evolución del dogma. Y no podemos identificar la iglesia de Cristo por medio de cuestiones secundarias. ¿Por qué? Porque no había una regla infalible, por lo menos alguien que dijera qué es lo infalible y qué no es lo infalible. ¿Por qué no había nadie? Porque tenemos varios puntos de vista, varias interpretaciones. De un mismo pasaje habían cientos de interpretaciones. Tenemos la escuela alejandrina de interpretación alegórica, la escuela de Antioquía de interpretación histórica, y habían varias maneras de interpretar la Biblia, y los padres de la iglesia se contradicen en varios pensamientos. Entonces, no podemos identificar la iglesia de Cristo por la liturgia, ni por su doctrina, ni por su doctrina en cuestiones secundarias. ¿Por qué? Porque habían incluso hasta discusiones, incluso hasta debates. En el siglo II, cuando el autor católico, creo, Antonio Piñeros, habla de varios cristianismos. ¿Por qué? Porque había varias diversidad de grupos cristianos en todo el mundo que decían ser el verdadero cristianismo y que proponían visiones diferentes de Cristo. Estaban los gnósticos, estaban los valentinianos en el siglo II, estaban los marcionitas, estaban estos que negaban el cuerpo, los docetistas. Habían varios cristianismos, y los verdaderos cristianos, varios cristianismos y varias sectas, varios grupos sectarios, y estaba la iglesia de Cristo. ¿Cómo se identificaba la iglesia de Cristo de todos estos grupos que decían que Cristo era un espíritu, que decían que Cristo no se había encarnado? Mediante la regla de fe, es la regla de catolicidad. El credo de los apóstoles es la regla de ortodoxia, es la regla de doctrina. Eso es la síntesis de toda la doctrina bíblica. Y toda iglesia que confesaba, toda congregación local que confesaba esto de esta regla de fe, era considerada ortodoxa. Y los cristianos salían, y la manera en que identificaban una iglesia verdadera de muchas iglesias falsas y de muchas iglesias sectas gnósticas, valentinianas, gnosticistas, docetistas, era mediante la recitación del credo de los apóstoles. Si la congregación, la iglesia recitaba el credo de los apóstoles, entonces era una iglesia verdadera, era una iglesia ortodoxa. Si no lo recitaba y no estaba de acuerdo con las doctrinas que se planteaba, entonces era una iglesia falsa. Y vemos que el criterio de catolicidad y de apostolicidad de la iglesia estaba en la regla de fe. No estaba en cuestiones secundarias, no estaba en liturgia, estaba en la regla de fe, el credo de los apóstoles. Y todas las iglesias protestantes que siguen el credo de los apóstoles y confiesan las verdades, que creen en la Trinidad, que creen en la cristología, todas esas iglesias, bueno, pues todas esas iglesias son parte del cuerpo de Cristo. Y ahí termino. Incluso Muy las bien. iglesias protestantes. Justito terminaste. Gracias, Ale. Muy bien. Josué, Con sí, el punto 1, Josué, adelante ya. Banner dijo que el término católico solo era un adjetivo, y no. El término católico es tanto un adjetivo como un sustantivo. Si nos vamos a la Real Academia Española, con las acepciones aparece la propia Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y otra cosa, la sede en Roma, ¿verdad? Siempre Roma gozó un tipo de primacía respecto a las demás sedes, como Antioquía, como Éfeso, como Alejandría, como Egipto, Siria y Jerusalén, ¿verdad? Siempre la sede de Roma gozó una pequeña, sé que no tan grande como después del concilio de Nicea, ¿verdad? Pero sí siempre gozó un estatus un poco mayor que el resto de las. Otro factor, otra similitud, Banner habla sobre la liturgia. La liturgia del catolicismo es mucho más similar a la liturgia del catolicismo, y también de la iglesia ortodoxa, es mucho más similar al cristianismo primitivo que las iglesias protestantes, y ahí la iglesia católica pega su punto más, su knockout más fuerte, porque ahí sí salen perdiendo los protestantes, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de los cristianos primitivos creían que Jesucristo estaba presente realmente en la Eucaristía, ¿verdad? Era lo simbólica, ¿verdad? Y los que no creían en eso eran los docetas, que eran considerados herejes. Ya podemos investigar eso en los escritos de San Ignacio de Antioquía.
Otro punto, los cristianos primitivos usaban la Septuaginta como base del Antiguo Testamento, no usaban el texto masotérico, a diferencia de los actuales protestantes, ¿verdad? En la iglesia primitiva no se podía ser cualquiera, maestro, pastor, profeta, obispo, cura, no. Tenías que tener una sucesión apostólica desde el inicio, tenías que ser aprobado por un obispo. Alguien no simplemente podía venir, que el Espíritu Santo me inspiró, no. No se podía porque necesitabas permiso de otra persona. Ok, otro punto, ¿verdad? La iglesia misma, los cristianos primitivos no se adherían a la escritura, ya que el Nuevo Testamento no existía. La opinión de los obispos, presbíteros, diáconos tenía el mismo peso que la misma escritura, ¿verdad? Porque la interpretación de ellos estaba a la par. Otro punto que los protestantes son muy diferentes al cristianismo primitivo. Ok, vayámonos al concilio de Nicea, ¿verdad? El concilio de Nicea fue dirigido por un emperador, ¿verdad? O sea, Constantino en este caso, Constantino I. Y sí, ahí se estableció el dogma de la Trinidad, ¿verdad? Que aunque la Trinidad supuestamente no estaba formulada en los primeros 2 siglos, sí a los cristianos tenían idea de Jesucristo como Dios, del Padre como Dios, también el Espíritu Santo, solo que la Trinidad ya fue definida el término. ¿En qué otra cuestión más? Se me olvida esto. Lo irónico es, supongamos que ustedes rechacen la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Esa Iglesia Católica Romana considera más buena que les dio el canon bíblico. Gracias a ellas tienen ustedes tanto el canon del Nuevo Testamento y del Antiguo. Ustedes rechazan los 7 libros deuterocanónicos que fueron incluidos dentro del primer final. Es que ustedes al final de cuentas siempre terminan bíblico decidido por una autoridad que rechazan, lo cual no tiene mucho sentido. Okay. Otro punto a favor, ¿verdad? La liturgia del cristianismo primitivo no era desordenada, había orden. Y las iglesias principalmente las reformadas actuales, como los bautistas y los pentecostales, no suele haber mucho orden, ¿verdad? Quizás en las iglesias anglicanas y luteranas sí, pero en las iglesias reformadas no hay orden. Ok, vayámonos a la diversidad del cristianismo primitivo. Habían docetas, habían adopción trinitarios, habían cristianos proto-ortodoxos, había marcionitas, había gnósticos, habían muchos tipos de cristianismo, habían tantos tipos de cristianismo, ¿verdad? Estaba bien hedionita judeo-cristiano, ¿verdad? Porque, ok, para evitar caer en esas herejías, uno tiene que someterse a una autoridad, ya que al fin y al cabo uno mismo se convierte en su propio magisterio, uno mismo se convierte en su propio papa, y al final de cuentas tu interpretación de la Biblia va a terminar pesando más que la Biblia en sí misma. Y en ese error los protestantes en la actualidad, ¿verdad? Ok, ya cedo mi puesto a Gustavo, que tiene que agregar. Muy bien, muchas gracias, José. Adelante, Gustavo. Sí, gracias, hermanito, gracias. Sí, aquí es interesante porque voy a mencionar algunas cositas que justamente las cuales se habla Ireneo de León. Acabo de escuchar aquí que alguien dijo de que no, Ireneo de León nunca mencionó inclusive a la cuestión del pontífice, que el pontífice, todo eso viene del siglo IV y que viene de Constantino y que nosotros somos mentirosos. Pues acá justamente tengo algo interesante, que es lo que justamente, dos cosas. Primero voy a leer las cosas la carta que dijo Clemente de Roma, ¿no? Estamos hablando del año 95, más o menos, a partir del año 95. Él también duró muy poco. Sin embargo, él dice, sin embargo, si alguien desobedece las palabras pronunciadas por él a través de nosotros, la Iglesia de Roma, y dice aquí, hágale saber que estará involucrado en transgresión y grave peligro, pero seremos inocentes de este pecado y deseáramos que el Creador de todo conserve sin interpretación el número calculado de sus elegidos en todo el mundo. Esta es en la carta de Clemente a los Corintios en capítulo 59. Después más adelante tenemos en otra carta, justamente, bueno, en el capítulo 63, que también se llama Carta de Clemente a los Corintios, él dice, nos darás alegría y placer si te sometes a lo que hemos escrito por el Espíritu Santo, cortando la ira que nace de los celos en línea con el pedido de paz y armonía que te hacemos para esta carta. Enviamos hombres fieles, discretos, cuya conversación desde la juventud hasta la vejez ha sido impecable entre nosotros. Serán testigos entre vosotros y nosotros. Esto lo hicimos para que se pueda saber cuál era toda nuestra preocupación y que pueda estar en paz rápidamente.
Aquí también vemos la relación de la autoridad, o sea, este es el punto de destacar, cómo él ya empezaba a ejercer cierta autoridad, porque eso fue lo que también deriva acerca de la división que existió al principio y cómo la Iglesia de Roma empezó a tomar cartas en el asunto, ¿no? Inclusive, claro, el día de hoy también sabemos que muchas diócesis y muchas obispados son, obviamente cada obispado y cada diócesis es independiente, pero aquí lo que demuestra que ya la autoridad se le empezaba a dar a Roma. Ahora, la otra cosa, y aquí, ojo con lo que está diciendo Irineo, justamente como decía, en el siglo III, ¿no? Entre el año 130 y el 102, él dice, el pontificado de Clemente surgieron en el pontificado, y acá él lo menciona, estamos hablando siglo III, en el pontificado de Clemente. O sea, él ya era pontífice, ya se le llamaba pontífice a Clemente. En el siglo III surgieron varias divergencias entre los hermanos de Corinto. Por eso la Iglesia de Roma envió a los corintios una carta muy importante para reunirlos en paz, reavivar su fe y confirmar la tradición que habían recibido recientemente los apóstoles, es decir, la fe en el único Dios omnipotente, el creador del cielo y de la tierra. Y quiero también compartirles ya para ir cerrando mi parte, justamente algo que también Irineo de León dijo, pero la tradición de los apóstoles está bien potente, bien patente en todo el mundo y pueden contemplarla todos los que quisieran o todos los que quieran contemplarla, todos los que quieran contemplar la verdad. En efecto, podemos enumerar a los que fueron instituidos por los apóstoles como obispos sucesores, y ahí está la sucesión apostólica, suyos hasta nosotros, es decir, estamos hablando del siglo III, y nos enseñaron, y estos no enseñaron nada semejante a los delirios, y entre comillas pone los herejes, porque si los apóstoles hubieran sabido misterios ocultos para ser enseñados exclusivamente a los perfectos, a escondidas de los demás. Y después más abajo dice, sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista de sucesoría de todas las iglesias. Por ello indicaremos como la mayor de ellas, que es lo que mencioné antes, la más antigua y la más conocida de todas, la Iglesia de Roma, que fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles, Pedro y Pablo. Tiene una tradición que arranca desde los apóstoles y llega hasta nosotros, de nuevo, siglo III, en la predicación de la fe a los hombres a través de la sucesión de los obispos. Ahí está claramente la sucesión apostólica, ¿no? Así que confundimos a todos aquellos que de cualquier otra manera, ya sea por complacerse a sí mismo, ya que por vanagloria, ya por ceguedad o falsedad de juicio, se juntan en grupos ilegítimos. En efecto, con esta Iglesia de Roma, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda iglesia. Es Tiempo, decir, los fieles de todas partes. tiempo, Gustavo, gracias. Sí, Gracias. gracias. Adelante, Roberto, 5 minutos. Iván Roberto. Ahora, ¿me escuchan? Sí, adelante, 5 minutos. Ok. Son demasiados disparates para cogerlos todos. Voy a ir uno a uno. Pensar que existe una sucesión apostólica que empezó con Pedro, después Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, es un tamaño disparate. Es un tamaño disparate, primero, porque como yo les dije ahorita, nadie gobernó toda la iglesia. Lino en el 67 al 76, y evidencia histórica no hay ninguna, ni de Anacleto del 76 al 88, ni de Clemente del 88 al 87. Cuando nosotros nos vamos a la historia, nos damos cuenta, mira, que cuando estaba Lino, según la sucesión apostólica católica romana, pues mira, ¿cómo se llama? En Jerusalén estaba, ¿cómo se llama? Simeón, era el obispo de Jerusalén. Y en Antioquía, ¿quién era? Eros. Así no gobernaba León, ni gobernaba Eros. Y cuando estaba Anacleto, el tercero, en Jerusalén estaba Justo. Y en Antioquía, ¿quién estaba? Cornelio. Eso es historia.
Eso no son inventos, pero lo que demuestra lo falsa que es la tradición católica son los ortodoxos, católicos ortodoxos. Los dos estuvieron juntos hasta el año 1054, católicos romanos y católicos ortodoxos. Sin embargo, los católicos ortodoxos tienen una sucesión apostólica distinta. ¿Cómo tú entiendes eso? Los ortodoxos tienen a Pedro, segundo a Epodio, mientras que los romanos tienen a Lino. Después tiene tercero a Ignacio y los católicos tienen a Anacleto. Los católicos al cuarto tienen a Clemente y los ortodoxos tienen a Hebón. El quinto es Evaristo de los católicos y Cornelio de los ortodoxos. Oye, pero no estaban juntos. ¿Cómo ustedes no se ponen de acuerdo ni siquiera en la sucesión apostólica? Pero hay más. ¿Qué es eso de sucesión apostólica? Es un disparate. ¿Por qué? Porque la sucesión apostólica, según los cristianos toda la vida, ha sido la sucesión en doctrina. Si yo pongo una iglesia hoy con la doctrina de los apóstoles, como dice Efesios 2:20, con el fundamento de los apóstoles, eso se llama tradición apostólica. Lo digo yo, no lo dice Policarpio. ¿Ve? Por tanto, es necesario abstenerse de todas las cosas, estando sujetos a los presbíteros y diáconos, como a Dios y a Cristo en su sucesión. O sea, Policarpio, el pastor de Hermas, también lo establece. Clemente de Roma, en su carta número 44, hablando de la sucesión. Todos estos, lo que estoy diciendo para expresarme claramente, ellos están diciendo que la sucesión se trata de la doctrina. No se trata de personas. La propia Didache también lo establece. Ignacio a los esmirnianos también lo establece. Egesipo, Irineo también lo establece, que es la tradición apostólica, la doctrina de los apóstoles, Tertuliano, Hipólito. Y me puedo amanecer aquí. Lo que esta gente que habla de sucesión apostólica no sabe es que la sucesión apostólica la originaron los gnósticos. La sucesión apostólica, porque los gnósticos decían que ellos tenían una doctrina que venía directamente de Cristo. Y ellos ponen una sucesión apostólica. ¿Y qué hace? Irineo le contesta. Porque mira, la lista de Irineo es copiada de una lista más atrás de Hipólito de Roma o crónicas de Hipólito de Roma. Habían otras listas, el catálogo liberiano, todas esas cosas que son documentación falsa porque se contradice. El catálogo liberiano dice que Pedro estuvo 25 años en la cátedra, en el obispado de Roma. Saca cuenta. A ver, saca cuenta, a ver si Pedro pudo haber estado 25 años cuando murió en el año 67. Que mira, la doctrina católica es una completa, ¿cómo se llama? Contradicción tremenda. En la literatura católica dice que Pedro mismo puso a Clemente como obispo de Roma. Y Pedro murió en el 67 supuestamente, y Clemente es del 88 al 87. ¿Cómo pudo haberlo nombrado Pedro a Clemente? Si ya estaba muerto, murió en el 67 aproximadamente. Y después tuvo 25 años en Roma. O sea, vamos a hablar claro y vamos a dejar las boberías. La iglesia de Roma, iglesia católica, apostólica romana, no tiene pruebas históricas con rigor y todo. Lo que tiene son cuentos. Porque decir que Lino, Anacleto, Clemente gobernaban a toda la iglesia, eso no lo aguanta la historia. No lo aguanta porque la historia dice que en el papado, el que gobernaba todo Occidente y Oriente, comenzó con Bonifacio III en el 610. Eso sí tiene certeza histórica. Pero ese listado que entre ellos se contradice, por favor, o sea, vamos a hablar, o sea, entonces mira, aquí este señor habló de los docetistas. Ay, que si los docetistas no creían en la transubstanciación, qué disparate, él no sabe lo que es docetismo. El docetismo es negar el cuerpo de Cristo, que Cristo no tenía un cuerpo físico. Perdón. Eso fue un disparate monumental. Déjalo que termine, hermanito. Tiempo. Déjame concluir. Sí, concluye. Adelante. Bueno, otro disparate monumental es el purgatorio.
El purgatorio es del siglo XV. En ningún código de derecho canónico ni en ninguna parte aparece un purgatorio. El purgatorio es del Concilio de Florencia en el 1437, o sea que 1439. O sea que vamos a ser serios, hablando de docetismo sin conocerlo, como si fuéramos tontos los que estamos aquí. Entonces, la transubstanciación. La transubstanciación es otra cosa que viene del siglo XIII. La palabra transubstanciación por primera vez se habla en el siglo XIII. Nadie decía que de un pedazo de pan se pasaba al cuerpo de Cristo. Tú puedes hablarlo poéticamente. Vale, Porque, tiempo. ok. Sí, tiempo. Ya. Lo que pasa es que me pidió, yo les voy a dar otro tiempo más a ustedes, si ustedes quieren. Porque bueno, voy a hacer No, ya, corta. vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Bueno, entonces, comenzamos. ¿ahora qué sigue? ¿5 minutos más o preguntas o qué? Banner. No, tiene Banner. Bien. Faltaba Cierto, yo por... perdón, Alejandro, perdón, adelante. A ver, Josué establece el criterio de ortodoxia de la iglesia, o sea, cuál es la iglesia, es la verdadera, mediante la liturgia, cuál es la más se parece a la liturgia cristiana del siglo I, del siglo II, del siglo III. Y esto es una mentira, porque el criterio de ortodoxia nunca fue las opiniones secundarias, ni la liturgia, ni lo que opinaban los padres en cuestiones secundarias. El criterio de ortodoxia para reconocer una verdadera congregación en cualquier lugar que tú estabas era el credo de los apóstoles. Si tú confesabas las verdades que tenía ese credo de los apóstoles, tú eras ortodoxo y pertenecías a la iglesia de Cristo. Puede ser que ustedes con su alta iglesia y con toda su liturgia, y nosotros sin tener mucha liturgia, nosotros confesamos el credo de los apóstoles, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, aunque no confesemos estas adiciones tardías de vestimentas largas y velas, incienso y todas esas cosas, imágenes, pero tenemos el credo, que es el criterio de ortodoxia. Vamos a hablar acerca de la primacía de Roma. La primacía de Roma era honorífica por ser fundada esta iglesia en esta ciudad por los apóstoles Pedro y Pablo, y era un rico depósito de tradición. Por eso tuvo una primacía de honorífica en la lucha contra las sectas. Y esto lo habla Ireneo de León. Ahora, este primado de honorífico no denotaba un primado jurisdiccional. O sea, no todas las iglesias no tenían que someterse a este primado. Esa es una mentira. El hermanito Gustavo citó a los padres apostólicos, citó la carta de Clemente, y lo que tengo que decirle al hermanito es que no existía un obispo monárquico. La iglesia en Roma no estaba dirigida por un solo hombre, estaba dirigida por un colegio de presbíteros, y dice Raymond Brown que Clemente era el secretario. La iglesia, la carta de Clemente es espuria, no dice el nombre de la carta de Clemente, porque es de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Roma a la iglesia de la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto. Y esto es respaldado por varios eruditos católicos, como Hans Kunz en su libro La Iglesia Católica dice: sin embargo, la primera relación de obispos de Ireneo de León, padre de la iglesia del siglo II, en el cual Pedro y Pablo transfirieron el ministerio del el episcopado ontalino, es una falsificación del siglo II. Solo se puede mostrar si un episcopado monárquico, un solo hombre dirigiendo la iglesia en Roma, a partir del obispo Aniceto. Y tenemos acá en la misma lista de padres apostólicos de Alfonso Ropero, tenemos a el prólogo católico Humbert Drobner. Escribe en su parte: no se puede hablar con seguridad de un primer testimonio de la reivindicación del primado romano, pues aún faltaba para ello tanto el episcopado monárquico como la necesaria jurisdicción. Esto habla acerca de la carta de Clemente, de la carta de Roma a la de Corinto, que eso no puede ser utilizado como un primado jurisdiccional, ni que la iglesia de Corinto se sometía
a la iglesia de Roma. Eso es una mentira y aquí un erudito católico lo refuta. No es suficiente para decir de que todas estaban sometidas a Roma. Y vamos a hablar entonces de la sucesión apostólica, ya que citaron la sucesión apostólica. El verdadero significado de la sucesión apostólica, según Justo González, no fue ni siquiera una doctrina, sino fue una táctica apologética, porque estaban surgiendo muchas sectas y, como bien dice mi hermano Iván Roberto, estas sectas empezaban a decir que eran la verdadera y que tenían una revelación que venía directamente de los apóstoles, y estas revelaciones estaban contrarias a lo que siempre se había creído, y como estaba contraria a lo que siempre se había creído y eran generalmente nuevas y aparentaban ser de la época apostólica, entonces fueron a las iglesias de sucesión apostólica, porque no todas las iglesias tenían sucesión apostólica, no todas las iglesias eran fundadas por los apóstoles. Habían iglesias fundadas por los apóstoles como Corinto, Roma, Jerusalén, Antioquía, pero no todas eran fundadas por los apóstoles. Y entonces fueron y dice, vayan a las iglesias que tienen sucesión apostólica y a ver qué enseñan ellas, a las que se pueden contar la lista desde los tiempos actuales hasta los apóstoles. Vayan y vean lo que enseña esa iglesia. Y dice Tertuliano, a las iglesias que no poseen sucesión apostólica y no pueden, eso lo dice Tertuliano en su libro Contra las herejías, a las iglesias que no tienen sucesión apostólica, porque no todas las iglesias eran fundadas por los apóstoles, no todas las iglesias podían denotar un origen apostólico, no todas las iglesias tenían sucesión. Las iglesias que no tienen sucesión apostólica no son fundadas por ningún apóstol y son más recientes, no son menos apostólicas, sino que son aceptadas apostólicas por consanguineidad de la doctrina. O sea, si tú tienes la doctrina correcta, si esta iglesia histórica tiene la doctrina correcta, entonces todas las demás iglesias que no tienen sucesión apostólica deben concordar con eso. Y ese fue el propósito, que no se debe aplicar a nuestro tiempo porque no estamos ni en el siglo segundo ni en el siglo tercero. Ya el tiempo de las herejías pasó y ya tenemos el canon, ya sabemos de lo que los apóstoles creían y las verdades resumidas en el credo de los apóstoles. Y no quiero ser mi palabra sola, porque no quiero ser mi palabra sola. Quiero también citar a Hans Kuhn, que dice, erudito católico de la talla de Ratzinger, en su libro La Iglesia Católica, porque intentan probar con una sucesión falsa, porque tú le preguntas, ¿tú tienes sucesión? ¿El obispo de tu parroquia tiene sucesión? No tiene. El presbítero de tu parroquia no tiene, solamente lo tiene el Papa. El Papa es el único que tiene sucesión apostólica. Entonces dice Hans Kuhn, no puede verificarse que los obispos sean sucesores de los apóstoles en un sentido directo y exclusivo. Resulta históricamente imposible encontrar en la fase inicial del cristianismo una cadena constante de imposición de manos desde los apóstoles hasta los obispos de hoy en día. O sea, eso que ustedes dicen que Ireneo le puso la mano a tal y que Lino y que Anacleto y que eso está refutado aquí por un doctor en teología, un historiador católico romano de la talla de Ratzinger, y intentar probar con esa lista que la iglesia es verdadera es meterse con lo que dice Agustín. ¿Qué es lo que decía Agustín en su discurso de Unitatem Ecclesiam, capítulo 50? Dice, no deseamos probar nuestra iglesia por la sucesión de obispos, se cayó todo, ni por la autoridad de los concilios, se cayó todo, ni por la frecuencia de los milagros, ahí tienes a los neopentecostales, no se puede probar, ni por sueños y visiones. Todos estos acontecimientos tienen lugar dentro de la iglesia y deben ser comprobados por la misma razón, es decir, porque suceden en ella. Por lo tanto, no constituyen prueba de su veracidad. El mismo Señor Jesús, cuando resucitó de entre los muertos, envió a sus discípulos de vuelta a las escrituras, a la ley y a los profetas. Ese es el criterio de catolicidad. Así es como se debe comprobar una iglesia verdadera. Primero, yendo a las escrituras, yendo a los profetas, yendo a la ley, y después
vemos el credo de los apóstoles. Tenemos que tener la Biblia y después creer en todas las verdades bíblicas resumidas en el credo de los apóstoles. Toda congregación, sea pentecostal, tenga alta iglesia, tenga la liturgia que sea, alta iglesia, baja iglesia, lo que sea, cree en el don de lengua. Yo te digo, Es ortodoxa, espérate, ya, es ortodoxa por creer en la doctrina apostólica, la ley y los profetas y en el credo de los apóstoles. Ahí se acabó. Bueno, a Josué le tengo que dar más tiempo y a Gustavo también. Adelante, Josué. La historia es una ciencia y la ciencia no funciona así como cree usted, ¿verdad? Porque la opinión de un experto no invalida una doctrina o una hipótesis, ya que la opinión de otros expertos puede variar. Si te voy a poner este ejemplo claro, ¿verdad? Si estuviéramos, me gusta poner el ejemplo de Sheikh Anta Diop, me gusta usarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en el antiguo Egipto, ¿verdad? Casi todos los investigadores están de acuerdo que los antiguos egipcios eran como los de ahora, eran tipo árabes, ¿verdad? Pero Sheikh Anta Diop dijo que los antiguos egipcios eran negros, africanos subsaharianos, ¿verdad? Y Sheikh Anta Diop es lo que dijo eso, ¿verdad? Así es. Vania, vos citaste a un solo investigador, ¿verdad? No citas a los demás, ¿verdad? En historia tiene que haber un consenso. En ciencia e historia tiene que haber un consenso. Y sí, el consenso dice que que los primeros cristianos sí creían en una especie de sucesión apostólica, ya sea menor, mayor, simbólica, autoritativa, pero sí, no. Otra cosa, los que no creían que en ningún tipo de sucesión apostólica eran los montanistas, ya que ellos son la herejía del siglo segundo, ¿verdad? Ya que ellos pensaban que no se necesitaba tener la ayuda de un obispo para poder predicar de manera formal. Montano, Pisa y Maximila predicaban sin autorización en Asia Menor, en la cual es Turquía, ¿verdad? Y esa es una de las primeras herejías de la iglesia, ¿verdad? Pensar que se puede predicar pensar que se puede predicar y enseñar sin autorización de un obispo. Ok, vayámonos al tema. Si nos vayamos al punto doctrinal, que es más importante, porque sí, porque la doctrina dice cuestiones básicas de cristología como la Trinidad, la Encarnación, el canon, María, etcétera. Si nos vamos a ese punto, ustedes ahí vuelven a tener su punto débil, ¿verdad? Porque doctrinalmente hablando, el catolicismo y la iglesia ortodoxa también se incluyen en ese combo. Es más similar al cristianismo de los 3 primeros siglos que las iglesias protestantes modernas. Vaya, yo decidí usar el algoritmo bayesiano, que es un algoritmo matemático para probar similitud de dos cosas utilizando datos. La iglesia católica suele tener una similitud entre el 80 y 90% con el cristianismo primitivo. Las iglesias pentecostales suelen tener un 30 y 45% de similitud con el cristianismo primitivo. O sea que ahí usando ese criterio de semejanza, a ustedes salen perdiendo, ¿verdad? Porque no se parecen mucho al cristianismo primitivo. Así que esa es la historia. Ok. Iván Roberto se le ha pasado todo este debate una falacia ad hominem, ¿verdad? Que ustedes son falsos y que no sé qué. Otro punto que le quiero discutir a Iván, de que sí, no usar la Septuaginta como base, lo reitero, hubiese sido considerada una herejía en el cristianismo primitivo. Los protestantes siguen cayendo en esa herejía, ¿verdad? Porque ustedes niegan esos libros, ¿verdad? Como esos libros deuterocanónicos, ¿verdad? Y Pablo los utilizó. Pablo y los primeros cristianos los utilizaron extensamente para predicar, ya que ellos predicaban en ciudades greco-romanas. No. Y también la Septuaginta sirve como base del Nuevo Testamento. Entonces, 70-80% de las referencias del Nuevo Testamento provienen de la Septuaginta y ustedes no lo usan supuestamente. Ahí caería una herejía. Otra herejía promedio. Respecto, Banner mencionó, sí, en su exposición, de que esos tiempos de las herejías ya acabaron. No. Las herejías volvieron a revivir, ya que ahora cualquiera puede interpretar la vida de su manera. Se ha revivido el modalismo con los pentecostales unicitarios. Se ha revivido el montanismo con los pentecostales en general, ¿verdad? Se ha revivido el arianismo el arianismo con los testigos de Jehová. Se ha revivido el congregacionalismo con los bautistas y así sucesivamente, ¿no? Que gracias a la sola escritura y la libre interpretación de la Biblia, se han revivido muchas herejías antiguas que en tiempos pasados fueron combatidas, pero en la actualidad resurgieron. Ese es mi punto. Caen en una circularidad total los protestantes,
con su principio de la sola escritura. Ok, cedo mi puesto a Gustavo. Muy bien, gracias, Ani, José. Ani, cuando terminemos esta ronda podemos hacer algún tipo de Sí, de preguntas, no preguntas, sé. sí. Por eso que termina. Mira, sigue Gustavo, que le estoy dando 6 minutos, porque yo les di a Iván y a Alejandro 6. Bueno, sigue Gustavo, sigue Iván Roberto, termina Vanier Alejandro, y ahí comenzamos con las preguntas. Ustedes comienzan, mejor dicho, con las preguntas. Adelante, Gustavo. Adelante, hermano. Sí, dame un segundito, espérate, hermanita. Sí, me causa mucho interés, bueno, me causó mucho interés el hecho de que se haya mencionado acerca de una de las cosas que nosotros creemos en cuanto al purgatorio. Yo sé que estamos saltando de muchas cosas de punto, Quiero pero agregar, si puedo agregar este último, sobre el adelante, purgatorio que se me adelante. olvidó. Sí, Pero adelante, hermanito. Adelante, adelante, sí. Viene de la idea judía del judaísmo del primer siglo y el judaísmo del primer y segundo siglo antes, tanto del primer y segundo siglo como antes de Cristo y también del primer siglo también el primer siglo después de Cristo, ya que los judíos creían en el Sheol, ¿verdad? Que es un estado intermedio donde las almas no sufrían, ¿verdad? Sino que pasaban por una especie de purificación y luego caían al cielo. De ahí la iglesia, de ahí el cristianismo primitivo sacó la iglesia del purgatorio, era un estado intermedio. Entonces, no fue Qué formalizado hasta el, tremenda mentira. No, pues no por favor, está fue, dejen hablar, descontrolando. pues. Gustavo, sigue Gustavo. Adelante, adelante. Sigue Gustavo, Sí, por favor. dejen de comentar. No interrumpan así. Nosotros no estamos interrumpiéndoles a Gustavo, ustedes. adelante, Gustavo, adelante. Sigue Bueno, Gustavo. Sí, gracias, Maita. Sí, les voy a pedir de que, parte del fíjate, purgatorio. nosotros hasta ahorita, mi hermanito aquí, Josué y yo, no los hemos llamado mentirosos a ustedes. Y no porque estemos aprobando lo que ustedes digan. Simplemente les respetamos. Ustedes tienen derecho a creer lo que ustedes quieran. Pero nosotros no les estamos llamando ni les estamos menospreciando lo que ustedes creen. Ustedes dos sí lo han hecho. Nos están llamando mentirosos, nos están llamando un montón de cosas. Pero eso obviamente es estilo de ustedes, eso no es nuestro. Así que ahí lo dejo. Eh, punto. Yo lo que quería hablar es algo del el purgatorio. Y dice que el purgatorio se fundó, se creó en el siglo XV, eso es lo que había escuchado, ¿no? Me parece interesante de que justamente haya sido San Agustín, Agustín de Hipona, el que realmente nos dejó una oración para las almas del purgatorio. Fue el primero que nos dejó unas almas al purgatorio. Y aquí él mismo lo dice, el hombre tal vez no ha cultivado la tierra y la ha dejado invadir por las zarzas, tiene en esta vida la maldición de su tierra sobre todas sus obras. Y después de esta vida tendrán el fuego del purgatorio. Aquí lo dice claramente, lo dice San Agustín de Hipona en el año 388 y en el 89. Aquí la interpretación se dice en su libro La interpretación literal del Génesis. Limpiadme en esta vida y hacedme tal que después no tenga necesidad del fuego purificador para aquellos que para aquellos que han de ser salvados, pero como por el fuego. 1 Corintios 3:15. Por todo ello, aunque seamos salvados por el fuego, sin embargo, ese fuego será más penoso que todo lo que el hombre pueda sufrir en esta vida, en absoluto. Y ahí continúa, ¿no? Y después, miren las oraciones, dice, él dejó unas oraciones por los muertos. Las almas de los muertos piadosos no están separadas de la iglesia, que incluso ahora es el reino de Cristo. De lo contrario, no habría recuerdos de ellos en el altar de Dios. Obviamente, eso es algo que Me todas las disculpa, veces tengo que que hacer un hacemos. mandado, ya regreso. Perdón, sí, cemento. De todas maneras, ese es algo que nosotros hacemos todas las misas, en el momento que hacemos el incienso usamos el incienso, justamente nos unimos en oración con aquellas almas que ya nos dejaron. Y acá lo dice, y justamente recuerdo en ellos en el altar de Dios, en la participación del cuerpo de Cristo. Esto lo escribió en su libro La ciudad de Dios, capítulo 20, versículo 9. La oración de la misma o de los individuos piadosos es escuchada en nombre de algunos de los muertos, ¿no? Entonces, aquí también se habla de muchas cosas y después, sobre todo, más adelante, obviamente, habla acerca de las oraciones del purgatorio. O sea, que él ya creía en el purgatorio y estamos hablando en el siglo IV. Entonces, que ustedes crean que fue fundado o fue creado en el siglo XV, se los dejamos. Ahí solamente les dejamos. Nosotros tenemos base
¿no? De que el purgatorio sí no fue, no es bíblico, eso lo acepto, en el sentido como palabra. Pero acá mismo San Agustín lo está interpretando y lo menciona como base, eh, Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículo 15. ¿Okay? Ahora, regresando al otro punto, de la imposición de las manos. La imposición de las manos yo creo que es algo que ya se hacía, ya se hacía. Vemos casos, por ejemplo, como los diáconos se les impusieron las manos, oraron por ellos y les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Eso es lo que a mí me hicieron. Yo como diácono, a mí me tuvieron que imponer las manos. O sea, no fue de la nada que yo me aparecí y dije, de ahora en adelante yo me autonombro diácono y no necesito que nadie me ponga las manos ni nada. No, o sea, hasta el día de hoy se ha preservado toda ese rito, esa tradición, ¿no? Es algo que hasta el día de hoy, de nuevo, y eso aparece en la Biblia, en Hechos capítulo 6, cómo se le impusieron las manos. Y más adelante también, cómo se le impusieron las manos también a los presbíteros y también cómo los obispos no debían, inclusive, deberían cuidarse de no imponer las manos a nadie con ligereza. Y lo dice en Timoteo 5:22, no le impongas las manos a nadie con ligereza. Es decir, tenían que hacer un discernimiento. Por eso que en mi caso, como diácono, tuve que me demoré aproximadamente unos 8 años para que ellos pudieran determinar si yo era apto o no apto para ser diácono. Entonces, no es algo que en un mes o 2 meses, ya, este es bueno para ser diácono, le vamos a imponer las manos así nomás, a la ligero, ¿no? Entonces, eso es lo que con nosotros vivimos y vamos comparando. O sea, estas cosas obviamente son cosas que cada autor, y yo respeto aquí lo que mencionó, creo que, ¿cómo es que ella se llamaba? No me acuerdo el autor. Sí, respeto mucho el autor que tú estás mencionando, pero también nosotros tenemos muchos autores, no buscamos contradecirlo a él. Tiempo, Simplemente Gustavo, que no es Gustavo. la única fuente que debemos confiar. Así que solamente los dejo ahí. Tiempo, Adelante. Gustavo, tiempo. Iván, comienzo con los 5 minutos. Bueno, les di 6, les fui dando 6. Iván, Roberto, adelante. Bien, Bueno, gracias. vamos a empezar por lo que dice el distinguido amigo sobre el purgatorio. Es un hecho histórico, no es dicho por mí, que San Agustín creyera en algún tipo de purificación no tiene nada que ver con lo que establece la Iglesia Católica Apostólica Romana. En el Concilio de Florencia, en el 1439, es que se establece el concepto del purgatorio como dogma. Y eso lo puede buscar en inteligencia artificial y lo puede buscar donde usted quiera. Es un hecho histórico, pero no es un hecho histórico solo, sino que mire, la fábula, el disparate del purgatorio viene acompañado con la doctrina de Augustino Triunfo, un monje agustiniano. ¿Y cuál era la doctrina de Augustino Triunfo? Búsquelo en la inteligencia artificial. El purgatorio venía acompañado de que el Papa tenía poder para sacar almas del purgatorio a cambio de dinero. Cuando usted quiera probar ese disparate de la doctrina del purgatorio, tiene que traerlo completo. El Papa podía sacar gente del purgatorio a cambio de dinero. O si tú le pagabas, él podía colocarte en un lugar de menos tormento. Oiga, eso es típico de la época del oscurantismo, en la Edad Media. Oye, y tanto hablar de San Agustín. San Agustín no sabía griego. San Agustín admitió y dijo que él se lamentó de no haber estudiado griego. Tú lo tienes que comparar con un tipo como Martín Lutero, que Martín Lutero era un experto en griego, koiné y hebreo del primer y segundo templo. Era profesor, tenía maestría, filosofía y arte, era doctor en teología. Tú no puedes comparar a San Agustín con un doctor en teología del siglo XVI. ¿Ok? Y venirme a decir que San Agustín
que no conocía griego koiné, que no conocía hermenéutica, viene a opinar sobre un purgatorio que se establece en el 1439 como doctrina. Y a esa doctrina se le añade que el Papa a cambio de dinero los podía sacar de ahí. Eso da vergüenza. Eso da vergüenza. Entonces yo oigo un individuo ahí católico diciendo que la Iglesia Católica se parece más a la Iglesia Apostólica. No me digas. Cuando en los primeros 3 siglos de cristianismo se habló de María, todo el material que viene hasta el siglo IV de María viene de libros apócrifos, de un libro, el Pseudoevangelio de Santiago. No hay un solo libro canónico verdadero que hable de María. Tampoco se habla del purgatorio, tampoco se habla de la transubstanciación. Venirme a decir a mí que comer la carne y tomar la sangre de Cristo, eso es poesía, eso no es un, ¿cómo se llama? Un análisis teológico. Eso no es un análisis, no hay tal cosa. Yo te puedo citar a Clemente diciendo que la Eucaristía en el Pedagogo, capítulo 2, versículo 2, que es simbólico, y a Tertuliano también en contra Marción, en el capítulo 1, versículo 14, que es un símbolo. Así estaba dividido, cada cual da su opinión, pero la iglesia de Roma jamás puede compararse con la iglesia de los primeros 3 siglos. Ni creían ni en María, ni en purgatorio, ni en transubstanciación, ni adoraban imágenes, porque lo que hacen es adorando imágenes. Ni tampoco tenía un papado. Todo eso es del siglo IV en adelante. La Iglesia Católica Apostólica Romana no tiene nada de los primeros 3 siglos. Los protestantes sí. ¿Por qué tú crees que son sola escritura? Porque es basado en las escrituras lo que se creía en la Biblia y lo que se creía en los primeros 3 siglos. Del IV siglo en adelante entra la figura del emperador. ¿O tú nunca has leído el edicto de Tesalónica del año 380 de Teodosio y Valentiniano? Entonces ya le cayó la censura del siglo IV en adelante. Sin la autoridad del emperador no se puede hacer nada. Por eso nosotros siempre hablamos de los primeros 3 siglos de cristianismo. Entonces, hablando de San Agustín como si San Agustín... Miren, el tiempo de San Agustín es del siglo V, 420 o 410 más o menos. En ese tiempo la iglesia no veneraba a María. La veneración a María viene después del concilio de Éfeso en el 431. En el tiempo de San Agustín no había esa veneración con María, no había papado, no había transubstanciación, no existía ninguna de esas herejías, no habían imágenes que adorar, no había ninguna de esas herejías. Si San Agustín hubiera vivido en el tiempo de hoy, jamás sería católico romano. Porque la Iglesia Católica Romana es del siglo IV en adelante. Busque todas las creencias católicas y usted las va a encontrar del siglo IV en adelante. Coincide con el siglo en que la Iglesia de Roma se une al emperador y el emperador la gobernaba. Y no me diga que no la gobernaba, porque la iglesia le pedía al emperador que, por ejemplo, aboliera las 22 reglas de la Pascua. ¿Por qué se la piden al emperador si eso no es labor de emperador? Eso es labor eclesiástica. Que quitara al obispo Ceciliano y pusiera a Petiliano. Eso se lo pedía la iglesia a Constantino. ¿Qué es eso? Eso es labor eclesiástica. ¡Ay, que le quite la condena a los donatistas! Por favor, Constantino. Mire, eso no es el emperador. Se supone que gobierne civilmente y lo que está haciendo es gobernando eclesiásticamente. Y si usted sigue por ahí, todos los emperadores, por ejemplo, el emperador Constancio en el 351, ¿sabe lo que hizo? Desterró al Papa Liberio y Atanasio. Los desterró, los sacó y puso un ariano porque le dio la gana. Justiniano, otro emperador, ¿qué hizo?
Ese condenó los escritos de Orígenes en el 543, en el Concilio de Constantinopla. Condenó ¿Qué labor es esa? ¿Eso es labor civil? No, eso es labor eclesiástica. Magno Máximo desterró a Prisciliano y le quitó las 300 y pico de iglesias que tenía. Estos emperadores gobernaban la iglesia de Roma. Tiempo, Iván, tiempo, gracias. Ale, adelante. Aquí estoy. Bueno, me están diciendo de que no puedo citar solo a un autor, porque hay varios autores que dicen lo contrario a este autor. Bueno, con respecto al episcopado monárquico, yo puedo citar a la gran mayoría de autores católicos: Hans Küng, Juan María López Gallego, el otro famosísimo Raymond Brown, Richard McBrien, unos cuantos que citan de que no existía en la iglesia de Roma un solo obispo, sino un colegio de presbíteros, y que las iglesias eran independientes. Pero ahora, no soy yo solo el que voy a citar, porque ya yo cité 1, 2, 3, 4. Yo pido que aquí, tanto José como Gustavo, empiecen a citar los historiadores, los eruditos, qué grado tienen, en qué libro están reflejados esos historiadores que defienden esas doctrinas, como que un episcopado monárquico en Roma, de que Pedro fundó la iglesia de Roma, de que las iglesias estaban subordinadas al obispo de Roma en el siglo I, siglo II. Yo voy a pedir por favor que empiecen a citar a varios historiadores. Aquí Josué establece el criterio de ortodoxia en las grandes y en las pequeñas diferencias que tenemos, y empieza a decir que la iglesia primitiva se parece más a la iglesia católica. Pero ¿a qué iglesia primitiva te refieres? ¿A partir de qué año es esta iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva del siglo I, confirmado por la mayoría de los historiadores, no tenía imágenes, ni siquiera decorativas, porque se reunían en la casa. En el siglo III, año 250, cuando empiezan a convertirse las casas en iglesias, ahí es que empiezan a hacer imágenes decorativas, ni siquiera las veneraban. En el siglo I, las iglesias eran independientes. En el siglo I, todo esto confirmado por todos esos historiadores, no existían papas infalibles. No creían en una concomitancia, o sea, no le negaban la copa al pueblo, ni no existían obispos monárquicos, era un gobierno de presbíteros que dirigía cada iglesia, y cada iglesia era independiente. No existía incienso ni velas, y no hay registro de oración por los muertos. Esto en el siglo I. Porque los documentos que nosotros tenemos del siglo I, que son la Biblia, o sea, los escritos de los apóstoles, y qué más tenemos en el siglo I, la Didache, la Didache, y tenemos tal vez la carta de Clemente, pero ninguna de estas cosas nos muestra, ninguna de estos documentos acerca de la iglesia del siglo I nos muestra una iglesia parecida a la católica romana, sino una iglesia simple, una iglesia sencilla, bien parecida a muchas iglesias evangélicas hoy. Ahora, si tú preguntas la iglesia del siglo, si tú dices iglesia primitiva como la iglesia del siglo IV, del siglo III, del siglo quizás el siglo II, quizás sí se parezca a la iglesia católica, a la ortodoxa, quizás la luterana, se parezca más a la luterana, a la anglicana, pero tú dices la iglesia del siglo I, la evidencia que nosotros tenemos de la iglesia del siglo I, que son la Didache, los escritos de Pablo, Pedro, los hechos de los apóstoles de Lucas, más la Didache, más la carta al Clemente, nos muestra una iglesia más parecida a las comunidades evangélicas, una simplicidad, porque eso es lo que es el evangelicalismo, un deseo de volver a ese siglo I, volver a ese siglo I. Pero ni la liturgia,
ni la liturgia, ni las doctrinas secundarias, ni el purgatorio, ni la doctrina del Papa, nada de eso. Es como decir un examen para aprobar una congregación local como ortodoxa o como que enseña la verdadera doctrina. Nada de eso se tenía en el siglo segundo para establecer, para comprobar que una iglesia local guardaba la doctrina de los apóstoles. Como se comprobaba era mediante el credo de los apóstoles. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo su Hijo, creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica y la comunión de los santos, el bautismo y la resurrección de los muertos. Para tú pertenecer a la Iglesia Ortodoxa en el siglo segundo, siglo tercero y hasta hoy, tenías que creer esto. Tenías que creer esto y si no lo creías, bueno, pues eras un hereje. ¿Qué hizo la Iglesia Católica Romana? Bueno, lo añadió. Para tú ser parte de la Iglesia no solamente tienes que creer esto, tienes que creer en la Asunción de María, la virginidad de María, tienes que creer en la Inmaculada Concepción, tienes que creer que yo soy infalible y tienes que creer que todo lo que yo diga como infalible es infalible también. Entonces tenés que creer en 40 y pico de dogmas para poder ser cristiano. Pero esto no es la visión del siglo segundo. La visión del siglo segundo era que toda iglesia que confesara el credo de los apóstoles, únicamente tú confesabas el credo de los apóstoles, aunque tuvieras una liturgia diferente, aunque hicieras todo diferente, si tú confesabas el credo de los apóstoles, eras una iglesia ortodoxa y eras una iglesia apostólica y eras considerada como parte de la iglesia universal de Cristo. Así que venir a citar, no, que no se parece, no te sirve esto acá. No te sirve esto acá, porque los criterios, métanse esto en la cabeza, por favor, los amo a todos en el amor de Cristo. Ustedes que son católicos serios, métanse esto en la cabeza. El criterio de apostolicidad de la iglesia, el criterio de sana doctrina no está ni en el purgatorio, ni en la liturgia, ni en las imágenes, no está en eso, está en el credo de los apóstoles. Todas las comunidades evangélicas confesamos el credo de los apóstoles y tenemos conexión con esa iglesia antigua. Por favor, ya es la quinta vez que lo digo, métanse en esto en la cabeza, refútenme, pero traten de refutarme, pero métanse eso en la cabeza, traten de refutarme, no podrán, métanse todo esto en la cabeza, porque es historia, lo dice Justo González. Y no estoy hablando de cualquier historiador, estoy hablando de uno de los mejores historiadores, que incluso hasta los católicos lo tienen en su seminario. Por favor, entiéndanlo. El credo de los apóstoles es el criterio de apostolicidad. Las comunidades evangélicas son apostólicas y tienen buena doctrina porque creen en el credo de los apóstoles. Ya no voy a repetirlo más y por eso me retiro. Muy bien, gracias, Ale. Bueno, ahora van a hacer una pregunta a cada uno y ustedes van a definir a quién le van a hacer esa pregunta. Y con eso Que vamos a empiece cerrar. Gustavo. ¿Empieza quién? Gustavo. Así empieza Gustavo y Gustavo decide a quién le va a hacer esa pregunta, si a Alejandro o a Roberto, y Roberto va a decidir a quién le va a hacer esa pregunta, si a Gustavo o a Josué, y así sucesivamente. Y ahí finalizamos. Una pregunta a cada uno. Gustavo, adelante. Parece que tiene el micrófono apagado. Gustavo, tenés el micrófono apagado. Sí, perdón, gracias. Sí. En el principio vemos a San Ignacio de Antioquía, que él de alguna manera u otra es el primero que realmente rechaza la sola escritura y pone a la tradición, inclusive hace énfasis al decir, cuando alguien me pregunta si está escrito o no está escrito, o si está escrito, que se lo pruebe, que pruebe mi fe, y él dice, y yo te voy a probar mi fe a través de mi tradición. Eso lo dijo San Ignacio de Antioquía. Yo quisiera preguntarle a, bueno, cualquiera de los dos, en verdad, cualquiera que se sienta en capacidad, y yo creo que en este caso, bueno, sinceramente me gustaría más que me lo respondiera Barnier, pero ¿en qué momento
fue que después de los apóstoles, estoy hablando en la iglesia primitiva, se habla acerca de lo que entre comillas se llama la sola escritura. ¿Se lo contesto yo o tú lo quieres contestar? Sí, yo se lo contesto y quizás después tú puedas dar tu opinión. Bueno, Adelante, cualquiera de los dos. primeramente, Gustavo, quisiera que por favor sea lo más honesto posible, y si tú dices que San Ignacio es el primero que se refiere a la tradición como infalible, bueno, yo le pido al hermano que me muestren qué cita para a partir de esa cita dar mi respuesta. ¿Puede ser, Gustavo? ¿Gustavo? Sí, perdón, lo estoy buscando. Tú adelante nomás. Yo lo estoy buscando, pero sí, Ya. ahorita te lo Bueno. ubico. Espérate un segundito. Sí, Pero puede adelante. agregar Roberto, da igual, que lo conteste uno o los dos. Sí, los dos lo vamos a Lo que contestar. pasa, Adelante. déjame hacer una aclaración. Lo que pasa es que el amigo está haciendo una pregunta que tiene una falsa premisa porque él no sabe lo que es sola escritura. Eso le iba a aclarar. Si él lo sabe, que lo diga. ¿Qué es sola escritura, amigo? Para entender tu pregunta. ¿Qué significa sola escritura? Espérate, por eso te voy a leer exactamente lo que San Ignacio de Antioquía dijo. Oye, yo no estoy hablando de Ignacio de Antioquía, te estoy preguntando que qué es sola escritura. Deja que hable, sola deja que escritura, lea y para serte después. sincero, para nosotros sola escritura, por eso es que tampoco la creemos, es que realmente la Biblia tiene la autoridad. Y la Biblia no tiene ninguna autoridad porque Jesús Eso es nunca falso, dijo... eso no es sola escritura. Cálmate, Iván, cálmate. Espérate, Iván, perdóname, cálmate, pero espérate. hay que aclararle. Eso es un disparate, él no sabe lo que es sola escritura. Eso Yo no se es lo sola voy a aclarar, escritura. Pero entonces así no se puede. No, pero Ya me espérate, callo. perdóname. No digo nada. Ustedes adelante. Yo apago Acaba mi de micrófono. decir un disparate. Eso se llama. Cálmate, Iván. Pero espérate. Permiso, déjame expresarme. Eso se llama hacer un muñeco de paja y tirarle dardos, como que esa es la posición protestante. Él no sabe lo que es sola escritura. Ahora le pregunto al otro caballero católico, dígame qué es sola escritura. A ver si alguno de los dos sabe. A ver, Josué tiene el micrófono apagado. Quizás no se encuentre. Él se fue a hacer un mandado, mira. Ok, pues yo solo voy a decir lo que es sola escritura y me voy a retirar porque ya son las 10:34 aquí en mi país. Mira, sola escritura es que la última regla de fe y conducta es la escritura. Nosotros apreciamos, exacto, eso se llama teopnustos. Teopnustos significa que es el aliento de Dios. Nosotros que tenemos a la tradición por buena, claro que sí, siempre y cuando la tradición no vaya en contra de las escrituras. La escritura es la última palabra en reglas de fe y conducta. No significa que todo tiene que estar en la Biblia, claro que no. Aclarado, ahora puede hacer su pregunta. Ya, ¿podés citar la cita de Agustín de Ignacio, sí? Gustavo. Gustavo, enciende el micrófono. Sí, lo estoy buscando todavía, perdón, porque yo lo tenía. Lo que pasa es que todavía, por eso te se estoy te diciendo, perdió. es que no me preparé para hacer este tipo de preguntas. Me agarraron de golpe, entonces lo único que quise preguntarle, pero me gustaría que si puedes ir avanzando. Por eso es que la cuestión es que la sola escritura, primeramente, la sola escritura no aparece la sola escritura no aparece en la iglesia primitiva antes de Lutero. Quien puso eso fue Lutero. El concepto fue Lutero. Ahora, los principios que mandan de ese concepto de sola escritura ya estaban presentes en la iglesia antigua. ¿Por qué? Porque ¿qué es sola escritura? Que solo lo que fue escrito por los apóstoles, por ser inspirado de Dios, eso es autoridad infalible. Todo lo demás es falible, eso es infalible. Entonces, en cuanto mueren los apóstoles y se conforma más o menos un canon, las escrituras, los escritos de los apóstoles, las cartas, donde quiera que estén, porque siempre había una iglesia con alguna que otra carta,
esa carta era considerada como autoridad junto con el Antiguo Testamento. En cuanto mueren los apóstoles, ya empezaba a aplicarse el principio de sola escritura eh, en su completo, ¿sabe? En su completo ya. Cuando mueren los apóstoles y dejan sus escritos en todas las iglesias empiezan a valorar como infalibles esos escritos por ser inspirados por Dios y empiezan a darlos como autoridad infalible. Claro que existían otras autoridades como la tradición, lo que creían los padres de la iglesia, lo que la iglesia podía decidir, pero eso era falible, infalible siempre la escritura. Y voy a leer por lo menos a Basilio el Grande. Dice, dice Dice Basilio el Grande, no nos contenemos simplemente con que esta sea la tradición de los padres. Lo importante es que los padres sigan el sentido de la escritura. Así que esto es solo escritura, de que todo debe ir ahí conforme a la escritura. Entonces, tú puedes citar a gente del siglo I, siglo II diciendo, no, que la tradición, no. Mira, los protestantes no negamos la tradición, pero subordinamos la tradición a la escritura, como mismo aquí Basilio el Grande dice, y no solo Basilio el Grande, su compañero Gregorio de Niza dice, tomamos las sagradas escrituras como regla y norma de toda doctrina. Necesariamente fijamos nuestra mirada en aquellas y aprobamos únicamente aquellos que estén en armonía con la intención de quienes las escribieron. Tenemos a Juan Crisóstomo. Cuando las escrituras quieren enseñarnos algo, se interpretan a sí mismas y no permiten que el oidor se desvíe. Y por eso ruego que cerremos los ojos a nuestras propias ideas y sigamos fielmente el canon de las escrituras. Entonces, para resumir, en cuanto las iglesias empezaron a tener, los apóstoles murieron y las iglesias empezaron a tener sus escritos, lo empezaron a valorar como una autoridad infalible, aunque tenían otras autoridades como la tradición y el magisterio. Adelante, Gustavo. Ok, Sí, aquí está. entonces, bueno, ahora viene la pregunta protestante. No quiero. ¿Cuál es la pregunta? Bueno. No, mira, deja que Gustavo refute lo que estoy diciendo y ahí cerramos Bueno, ya la sí, pregunta. adelante, pero tiene Que que vi que venir la quería hablar. pregunta protestante. Porque bueno, sí, adelante, Gustavo, adelante. Sí, aquí está justamente, y discúlpame que lo que sí me demoré en encontrarlo. Dice, fíjate lo que dice. En el siguiente texto dice acá, el célebre obispo de Antioquía, discípulo de Pedro y Pablo, rechaza la posición sobre la escritura. Y él dice, yo hice pues mi parte como un hombre amante de la unión, pero ahí donde hay división e ira, ahí no reside Dios. Ahora bien, el Señor perdona a todos los hombres cuando se arrepienten. Y al arrepentirse regresan a la unidad de Dios y al concilio del obispo. Tengo fe en la gracia de Jesucristo que os librará de toda atadura y os ruego que no hagáis nada en el espíritu de facción, sino según la enseñanza de Cristo. Y acá viene esta parte. Porque he oído a ciertas personas que decían, si no le encuentro en las escrituras fundacionales, no creo que esté en el Evangelio. Y cuando les dije, está escrito, me contestaron, eso hay que probarlo. Me parece mucho lo que ustedes también nos piden. Pero para mí, mi escritura fundacional es Jesucristo, lo cual también, o sea, apoya lo que es la posición, lo que es la palabra de Dios para nosotros. Para los católicos, la palabra de Dios es Jesucristo, no la Biblia, ¿no? Es Jesucristo. La carta inviolable de su cruz y su muerte y su resurrección y la fe por medio de él, en la cual deseo ser justificado por medio de vuestras oraciones, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, lo que estoy tratando de decir es de que sí está tratando de justamente decir, pues, y lo mismo sucede, ¿no? Cuando les preguntan y que lo prueben y que esto con las escrituras. Y eso es lo que también... Y hay otra parte que no encuentro, pero hay una parte justamente donde él menciona también acerca de la tradición. Y dice, yo te probaré mi fe con la tradición y no con las escrituras. Eso es lo que estoy viendo si lo encuentro por aquí también. Pero hasta ahorita eso es lo que te quería compartir. Adelante.
Muy bien, Ahora gracias. yo quiero hacerle una pregunta. Sí, Iván, Sí, sí, espera. adelante, Iván. Ahora la pregunta protestante, al católico, a quien quiera, a Gustavo o a José. Adelante. Primero que ahí lo que no está diciendo, que no, que en el principio epistemológico de la sola escritura, porque eso es un principio epistemológico. ¿Dónde dice eso? Eso no tiene que decirle, es que eso es la sola escritura, un principio No, pero dice, ¿Qué significa epistemológico? ¿Qué Iván significa? Roberto, él lo No, que no, dice es que la perdón. escritura Ya, sí, es adelante, disculpa, Pues, la sola escritura es un principio epistémico, no es una doctrina. por Es lo que epistemológico, está pero le diciendo. pregunto, por eso, obviamente, pero le pregunto, por eso, él no sabe ni lo que significa epistemológico y me está tratando de que Ok, les busque en la responde la Biblia pregunta, Iván. epistemología. Viene mi pregunta. En la carta a los efesios, los magesianos, los trailianos, los romanos, los filadelfianos, los himenenianos, o San Policarpio, ¿en cuál de esas cartas aparece lo que usted dijo? Yo las tengo aquí todas, las de Ignacio de Antioquía. ¿Para quién es la pregunta, Iván? Para el que estaba diciendo que Es para Ignacio de Gustavo. Antioquía. Para Gustavo. Bueno, adelante, Gustavo. Mira, yo te estoy leyendo aquí justamente lo que él dijo. ¿Qué carta? Son 7 cartas. ¿Cuál de las 7? Falacia por arranque rojo. Por favor. Gustavo, Por favor, pero es que están pidiendo las cartas, ¿sabes? ¿Cuál de las cartas? ¿En cuál de las Sí, cartas? dame un Tranquilo, segundo, tranquilo. espérate, Iván te hizo digo esa que yo no pregunta a estaba... Gustavo y Gustavo contesta. Por favor, silencio. Adelante, Gustavo. Sí. Déjame buscarla. Y Iván, Roberto, si quiere contestarla a Josué, puede también, ¿eh? Porque es católico. ¿Pero contestarle qué? Porque no ha preguntado. No, lo que preguntaste. Que le dije que el principio Carta epistemológico a de la los Sagrada. Filadelfios, capítulo 8. Sobre las cartas, ¿qué cartas? Vamos a buscarlo. Filadelfiano, vamos a buscarlo. Carta a los Filadelfios, capítulo ¿Después 8. contesto el principio epistemológico de la sola Sí, escritura? sí, O... que siga el muchacho en lo que yo le busco la cita. Josué, adelante. Quiero aclarar que... A ver, una pregunta para mí, Josué. Adelante. No, quiero responder por el principio epistemológico. Sí. Adelante, Josué, adelante. Epistémico o epistemológico. Lo mismo. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, ¿verdad? Ok. Ustedes dicen que doctrinalmente hablando no existía el principio de la sola escritura en el cristianismo primitivo, pero existía el principio epistemológico. No es eso lo que dijimos. No es eso lo que dijimos. El principio epistémico, mira, tú le vas a preguntar, por ejemplo, a Juan Crisóstomo, ¿tú crees en la sola escritura? Y te va a decir que no. Ahora, hay en el concepto de sola escritura que nosotros dominamos, él te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque yo lo acabo de leer ahora mismo. O sea, no existía la palabra sola escritura, pero sí existía algo que nos haga entender de que es eso, esos principios. Es lo que estoy diciendo. ¿Confundiste alguna de mis palabras con la de Iván Roberto? Mira, perdóname, él me puso que estaba en la carta a los filadelfianos. Aquí la tengo, la voy a poner en cámara, la carta de Ignacio de Antioquía. Esa es la carta, el capítulo 4 no dice nada de eso. Míralo aquí. Sed cuidadosos. 8. Ok, ya lo tengo. Lo voy a leer. Yo hice mi... ¿Tú quieres que lo lea o no lo leo? Sí, pero por favor el otro micrófono que se apague. Josué. Ay, no, ahí está. Sí, adelante. Adelante, Iván. La leo, mira. Yo hice pues mi parte como un hombre amante de la unión, pero allí donde hay división e ira, allí no reside Dios. Ahora bien, el Señor perdona a todos los hombres cuando se arrepienten. Si al arrepentirse regresan a la unidad de Dios y al concilio del obispo. El obispo es el pastor. Palabra obispo es pastor, es lo mismo. Tengo fe
tengo fe en la gracia de Jesucristo, que os librará de toda atadura, y os ruego que no hagáis nada en espíritu de fracción, sino según la enseñanza de Cristo. Porque he oído a ciertas personas que decían, si no lo encuentro en las escrituras fundacionales, antiguas, Ya puedo responder la no pregunta creo, No, por favor, ¿qué está diciendo? no creo que esté en el Evangelio. Y cuando les dije, está escrito, me contestaron, esto hay que probarlo. Pero para mí, mi escritura fundacional es Jesucristo, la carta inviolable de su cruz y su muerte y su resurrección y la fe por medio de él, en la cual deseo ser justificado por medio de vuestras oraciones. Ahí no dice nada sobre el principio epistemológico de la sola escritura, que significa que la última palabra la tiene la escritura. Ahí no dice nada contrario a eso. Así que no se inventen cosas. Yo tengo las cartas, las 7 cartas aquí. Ok. Bueno, ahí está. Entonces, adelante, Sí, bueno, José. Sí, yo entiendo el principio epistémico de que aunque doctrinalmente los cristianos primitivos no creen en la sola escritura, sí creen en su concepto. Pues eso es falso, seamos honestos, ¿sabes? Porque el concepto de la sola escritura no Yo expliqué lo que es sola escritura. ¿Qué es para ti sola escritura? Oye, ¿qué es para ti sola escritura? Por eso, o sea, que ahí no está, ahí está diciendo. Y está, Ok, Mira, mantiene ¿qué es para ti? Oye, ¿qué es sola escritura? Defínelo. Ok. Es tener la Biblia como máxima autoridad o como la única autoridad infalible, pero sin negar las demás autoridades. Okay. Pero el Correcto, cristianismo Pero en el correcto. cristianismo primitivo no tenía la autoridad como la máxima, autoridad. Obviamente que sí, Juan porque Crisóstomo, Juan Cristo Crisóstomo, mismo, cuando las como está escrito. Hagamos una simple búsqueda en Google. A ver. No se puede. A ver. No se No, puede en hablar. Google no, mijo, en Google te aparecen sitios católicos. Mira, aquí tienes a Gregorio de Niza. Tomamos las escrituras como reglas y normas de toda doctrina. Pero mira, Necesariamente fijamos nuestra mirada en ellas y aprobamos únicamente lo que esté en armonía Por favor, en la Raúl, intención de por quienes favor. escribieron. De varias explicaciones, si hay varias explicaciones complicadas por una teoría, entonces la más sencilla suele ser la más probable. Apliquen el principio epistemológico a la navaja de Ockham, no se compliquen. Si he consultado varias fuentes, no, los primeros cristianos no creían en eso. Oye, porque ven ni acá, siquiera hay un canon formado. Te pregunto, ¿cómo? No necesita el canon formado para tener. Daniel, espera. Pero déjame hacerle una pregunta al hombre. Sí. Déjame hacerle una pregunta. A ver, por favor, Roberto, hazle la pregunta a Josué. Adelante. José, ¿estás ahí? Josué está ahí. Sí. Te pregunto, ¿cómo tú crees que la iglesia cristiana refutó a Marción? ¿Con qué? Con la escritura, obviamente. Dijo que sus doctrinas eran falsas porque estaban en contra de la escritura. A Ario, ¿con qué lo refutaron? Con la escritura, porque Ario creía que Cristo había sido creado. Usaron las escrituras para atacar y aplastar a los docetistas y a todos los herejes que hay con la escritura. Y ahora dicen que no. Ok, hay algo que, ok. En el concilio de Jerusalén se citó la escritura. Espera, Banier. Josué, adelante. Ario y Marción utilizaban la escritura misma para sostener sus posturas. Y los constituciones también utilizaban las escrituras. Por eso la iglesia le utilizó las escrituras. El marco interpretativo siempre está al mismo nivel de la escritura, porque al final de cuentas no se autointerpreta, ese es mi punto. No tiene sentido. Quisiera que Gustavo lo explicara de manera más concisa, ya que no entienden. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú hablas del marco interpretativo es que tú no conoces lo que es hermenéutica. ¿O tú sabes lo que es hermenéutica? Estoy utilizando la hermenéutica, aún así. Te pregunto, ¿sabes lo que es hermenéutica? ¿Sabes lo que es hermenéutica? Pero se responde. ¿Sabes lo que es hermenéutica? Sí. Dime las 4 reglas básicas. ¿Cuáles son? Dime las 4 reglas básicas. Las 4. No las sabes siquiera. No las sabes. Me preguntaste la definición. Tú me dijiste que sabes lo que es hermenéutica. Dame las 4 reglas básicas.
te imaginas a San Ignacio de Antioquía, a Ireneo de León, preguntándole a Marción, dame las reglas básicas de esto para poderte refutar? Sí, es que La re- No, precisamente no lo mira, veo, mira, o sea, no lo veo. mira, O sea, Iván Roberto hay una falacia especialmente cuando tienes mira, una para que idea de gente que aprenda, mira, no sabe te leer y tengo imaginas, escribir. 5 minutos. mira, para que aprenda. Contexto, trasfondo histórico, lingüístico y cultural. ¿Por qué Porque siempre la porque arrogancia? Pero bueno, La Biblia tiene muchos géneros literarios. Tiene símil, metáfora, hipérbole, paradoja, fábula, poesía hebrea, modismo hebraico. Tú tienes que conocer esas cosas. Y lo más importante, el trasfondo del griego ¿te koiné. imaginas? Un griego que se habló 700 años y después se dejó de hablar. ¿Ah? Entonces, si tú no sabes, una palabra en griego koiné puede significar 5 distintas en español. Ok, Entonces, ¿cómo tú vas a interpretar las escrituras? ¿Con qué? ¿Con el magisterio católico? Que un año dice una cosa y otro año dice otra. No, A amigo. ver, mira, Tú una necesitas la cosita, hermenéutica. me permites una cosa, mira, y yo te puedo aceptar eso porque yo no he vivido en la época de Ignacio de Antioquía, ¿ok? Yo no hablaba griego koiné, entonces yo no te puedo decir exactamente, yo sí necesito hacer una hermenéutica, yo sí necesito hacer todo, o sea, todo lo que es una búsqueda, un discernimiento profundo de dónde viene, qué es lo que cada persona pensaba, qué es lo que la cultura pensaba, todo. Pero estamos hablando de alguien que era obispo de Antioquía en el año 107. No me vas a decir que esa persona no sabía lo que un griego o una persona le iba a decir, siendo parte de esa cultura. Yo te entiendo, Yo yo no he no le dicho leería, eso. pero aquí te lo está diciendo, aquí te lo está diciendo, claramente te lo está diciendo Ignacio de Antioquía en el año 107, ahí en su capítulo 8, te lo dice claramente. Y tú me ¿Qué sales dice? con toda esta Pero etimología de palabras qué nuevas dice como Ignacio? que Perdóname, ahora él perdóname. tiene que demostrarte las Pero 5 ramas o dime, ¿qué dice 5... Ignacio de Antioquía en el capítulo 8? ¿Qué es lo que dice? Falacia por arranque rojo, Iván Roberto. Pues Falacia si muchas preguntas. a yo le ver, expliqué vamos a claramente, terminar con esto. Déjame hacer una pregunta a Josué. Ok, te pongo un ejemplo. y se lo leí. Yo tengo la carta aquí Finalizamos la conmigo. pregunta. Dale, Alejandro, sí. Y después Iván Roberto, espera. A ver, Yo voy a Alejandro, hacer, hacerle la pregunta. Ok, te Adelante. pongo un ejemplo. yo voy a hacer Supongamos una algo. pregunta. Si yo fuera donde lo... ¿Cómo? Es Iván Roberto, ya le explico la falacia por arranque rojo en qué consiste y que Iván Roberto lo está utilizando. Ya, Imaginémonos a que yo ver. fuera donde un doctor, donde un cirujano cardiovascular, ¿verdad? Y que Ay, ay, aparte, lo que me importa es que el cirujano vascular me cure y que él use sus procedimientos, pero que le empiece a preguntar al cirujano cardiovascular que me dé el nombre de este médico que escribió este libro, que me dé el nombre del médico que descubrió la cirugía, que me dé el nombre del médico que el significado etimológico de la palabra medicina, que sí está, Iván Roberto. Estás haciendo una frase para Renque Rojo. Ay, por favor. Gustavo, que A ver, Vanier. No se te entiende lo que habla. No, No se te entiende. A ver, Vanier. es por a ver, Alejandro, a ver. del cariño. Ya, Por José, paciente del Josué, marido. ya. Josué. Mira, Josué, cerrá. Vamos a ver. Una pregunta para ti, Josué. Creo que ya nos estamos metiendo en el tema de las solas escrituras, pero bueno, porque en medio de las preguntas, el tema era la iglesia verdadera, pero bueno, en el medio de las preguntas nos metimos en sola escritura. Yo te pregunto, Josué, ¿es necesario el canon completo para que la escritura sea autoridad? ¿Entendiste la pregunta? ¿Es necesario que haya canon completo para que la escritura sea autoridad? No, pero sí lo más cercano al original. Entonces no hay ningún problema con que el principio de sola escritura se haya aplicado antes de Jerónimo, que fue el que compiló todo. Porque Es que no fue la aplicado. iglesia... Consultar a cualquier historiador de tu universidad, te van a decir que no. La sola escritura es un concepto anacrónico. Pero si ya te he leído, Se le explicó lo que es la ya. escritura y no quiere entender. Sí, ya sé lo que Pero es. bueno, Yo es me mejor terminar el debate les acá, hago porque este ya esto ejercicio, está les hago este saliendo ejercicio. sobre Sí, escritura. vamos a dar por a su finalizado, universidad hermano, el local. debate entonces. Preguntémosle a los historiadores y los primeros cristianos que creían la sola escritura, te van a decir que no. Que es una anacronía la sola escritura.
Pero qué historiadores, vea, a ver, qué historiadores. Arenque rojo. Es como que Pero es que te estoy ustedes se la han pidiendo pasado, cita, qué Banner y Iván historiadores. Roberto, se la han pasado toda esta conversación haciendo arenque rojo, haciendo ad hominem. Arenque rojo, no, Josué. Si tú vienes a un debate, tú tienes que traer Arenque rojo, historiadores. sí. Te traje, mira, yo te traje a Agustín, te traje a Hancún, te traje a, para justificar. No es venir aquí y decir, todos los historiadores creen lo que yo creo. Bueno, ¿qué historiadores son esos? No es que arenque que rojo. sola Yo no tengo escritura. que decirlo porque es arenque rojo. No, señor, no. Tenés que buscar, tenés que dar cita, tenés que buscar en qué libro, hermano, por Dios. Bueno, damos por finalizado esto, hermano, entonces. Bendiciones, ¿eh? Bendiciones Dios le bendiga. y Muy buen gracias debate. porque fue un debate bastante edificante, muy interesante el debate, Sí. bastante. Para mí, un punto de vista fue interesante. Así que bendiciones, Roberto, bendiciones, Alejandro, bendiciones, Gustavo, bendiciones, Josué. Y hola, Freddy. Dios te bendiga.